Bueno, hola, muy buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a Pilar por su amable presentación, también a la Fundación de Amigos por el apoyo constante al Museo del Prado y por brindarme la oportunidad de estar hoy con todos ustedes hablando sobre este cuadro. Querría agradecer también a Susana Maraval y Alberto Pancorbo de la Fundación de Amigos pues, por su ayuda, su asistencia en los días previos a esta conferencia. Pues bien, el cuadro del que quería hablar es el Milagro del Pozo, como decía Pilar. Es una pintura que siempre ha mantenido la consideración de obra maestra dentro de la producción de Alonso Cano. Lázaro Díaz del Valle, el cronista y cantor de la Capilla Real, se refiere a esta pintura como una obra memorable, así la define, y recoge la noticia del fraile dominico y pintor Juan Bautista Maíno, que manifestó al rey su opinión de que esta era la pintura más cabal que habían visto jamás sus ojos. Tiempo después, Giuseppe Martínez informa, años más tarde de haber visto la pintura y por ello seguramente equivocando el tema del cuadro, que solo por la realización de este cuadro todo pintor merecería fama eterna, aunque no hubiera hecho ninguna otra. Y para terminar con estas referencias de la historiografía antigua, Antonio Palomino se hace eco también y celebra el dibujo y el colorido y dice que llega a un extremo tan elevado de calidad la pintura que es en sí misma un milagro, como su propio título. Pero podemos detenernos primeramente unos minutos en su autor. ¿Quién fue Alonso Cano? Alonso Cano ha sido considerado, ha sido denominado algunas veces como un artista universal, como un Miguel Ángel español, se le ha denominado en algunas ocasiones, porque realizó con igual grado de calidad obras de pintura, de escultura, fue un gran dibujante y también fue un arquitecto teórico que diseñaba trazas y también para arquitecturas efímeras. Por tanto, una figura poco convencional dentro del siglo de oro español. Alonso Cano nace en 1601 en Granada. Sus padres tenían procedencia manchega, estaban instalados desde unos años antes en Granada. Su padre fue Miguel Cano y su madre María de Almansa. Cano es bautizado el 19 de marzo de 1601 y se inicia en el arte del diseño, del dibujo, de la arquitectura y realización de retablos junto a su padre, Miguel Cano, que era maestro ensamblador y arquitecto de retablos. Una fecha clave en su biografía es el traslado de la familia en 1614 de su la Granada natal de Alonso Cano a Sevilla, que era pues, una de las ciudades o la ciudad más vibrante y más importante desde el punto de vista cultural, artístico y comercial de España, solo comparable con el foco cortesano. Esto seguramente fue motivado por las nuevas posibilidades profesionales que se abrían a su padre, con el que Cano seguía formándose ya en un contexto en la ciudad de Sevilla, en la que es fundamental 2 años después la decisión de Miguel Cano de introducir a su padre en el taller de Francisco Pacheco, un pintor que todos conocerán, pintor y teórico, que fue ampliamente superado en las dotes artísticas por sus 2 aprendices, nada menos que tuvo la fortuna de contar en su taller como aprendices Francisco Pacheco con Diego Velázquez y con Alonso Cano, que como se ha dicho repetidas veces coincidieron incluso durante 8 meses Velázquez y Cano. Un hecho que será importantísimo por la amistad que fraguan en ese momento y que se mantendrá a lo largo de toda su vida y que seguramente, sin ninguna duda, junto con el papel que, como veremos, jugó el conde duque de Olivares, implicaron ese punto de influencia y de recomendación que permitiría a Alonso Cano más tarde avanzar hacia y progresar en la corte. Además, Alonso Cano, como alumno de Francisco Pacheco, tuvo acceso no solo a sus principios del arte y de la teoría, fue el autor del arte de la pintura, de un tratado de pintura muy importante en la época, sino que además el aprendizaje con este maestro le permitiría acercarse a unos focos de la élite cultural e intelectual sevillana. Hay que pensar en las reuniones que se celebraban en torno a la casa, la conocida como Casa de Pilatos, con los duques de Alcalá, o la casa del poeta Juan de Argijo, un foco de cultura literaria,
de arte, de coleccionismo de escultura clásica, que está en el origen también probablemente de ese interés que mantendrá Alonso Cano durante toda su vida por la belleza ideal y por una combinación de la progresiva evolución hacia formas barrocas y la base renacentista clásica que podemos intuir en buena parte de su obra. Desde el punto de vista estrictamente biográfico, en 1625 casa en primeras nupcias con María de Figueroa, que fallecerá muy poquito tiempo después, y un año más tarde, en 1626, supera el examen obligatorio por el gremio de pintores en Granada para poder trabajar como maestro pintor independiente. En 1631 casa en segundas nupcias con María Magdalena de Uceda, que le acompañará a Madrid. Y la fecha clave que nos interesa desde el punto de vista de la obra que vamos a tratar es el año 1638. En este año es llamado por el conde duque de Olivares para trabajar en Madrid, seguramente motivado por la consideración del conde duque de que era interesante contar con un pintor a su servicio de la misma manera que hacía el propio rey. Me gustaría detenerme solo unos instantes en el tipo de obras que Alonso Cano está realizando durante su etapa sevillana. Tenemos que pensar en las primeras pinturas que realiza Velázquez en la década de 1620, las pinturas de su etapa sevillana, las obras del escultor Martínez Montañés y los pintores locales con los que entra en contacto y también las enseñanzas que le proporcionaba Pacheco. A raíz de ese crisol de influencias, Alonso Cano realiza, tanto en escultura como en pintura, unas obras que tienen un fuerte componente volumétrico. También en la pintura pueden observar en el San Francisco de Borja o en este detalle que les traigo de la visión de Jerusalén, un interés lumínico en línea con las preocupaciones claroscuristas y con el naturalismo y las tendencias que se han denominado tenebristas a la hora del tratamiento de la atmósfera y el cuerpo, que, como digo, nos sitúan a Cano en los años previos a Madrid, muy preocupado por la corrección anatómica, la corrección del dibujo, los perfiles nítidos y las iluminaciones contrastadas. En 1638, en el momento que Alonso Cano llega a Madrid, cambia radicalmente su forma de pintar. Y esto ha sorprendido y nos sigue llamando la atención por la forma tan inmediata en que Alonso Cano, ahora que sabemos con certeza que el cuadro del Milagro del Pozo debe recibir una datación entre finales del año 1638 y como muy temprano el año 1639, comienzos del año 39, sorprende, como digo, cómo Cano abandona, y lo hará puntualmente en este momento, abandona el estilo naturalista de líneas y contornos definidos que venía practicando de acuerdo con la pintura sevillana de su tiempo y se presenta en Madrid con la que es su primera obra de importancia que tenemos constancia que realizó a su llegada de esta forma. Hablaremos un poquito más adelante sobre la técnica porque es uno de los elementos claves de este cuadro, pero primero nos vamos a detener en lo que representa. Como saben, pues San Isidro, el santo por excelencia madrileño, es un santo medieval, labrador, que fue canonizado en 1622 y a partir de ese momento, progresivamente, recibe un mayor protagonismo también en la historia del arte, en la pintura madrileña, es más representado y entre sus múltiples milagros, que veremos posteriormente alguno de ellos, está el del Milagro del Pozo, por el cual, en el momento en el que San Isidro llega a su casa, encuentra desconsolada a su mujer, Santa María de la Cabeza, porque su hijo, el hijo de ambos, Illán, ha caído al pozo. Entonces, San Isidro, el santo labrador, que se caracterizaba por su fe y por su devoción, reza junto con su mujer y las aguas del pozo de la casa suben milagrosamente hasta llegar al límite, rebosar, y el niño sale indemne, aparece del pozo subido por esas aguas.
En esta representación, Alonso Cano demuestra una enorme capacidad narrativa, para indicarnos mediante figuras que complementan el episodio principal, contextualizar y darnos datos en torno al hecho que estamos presenciando. Si se fijan, San Isidro lleva en la mano un rosario que le muestra a su hijo. Esto, como veremos, indica que ha sido la intercesión de la Virgen, y dentro de un contexto de progresivo acercamiento entre la corte y la advocación mariana de la Almudena, lo que viene a expresar es que es por mediación de la Virgen de la Almudena que el milagro se ha producido. Otras figuras secundarias, que en este caso son dos mujeres que se acercan con los cántaros a recoger el agua del pozo y que dialogan sorprendidas porque acaban de presenciar el milagro. Y en esta misma línea de figuras aparentemente anecdóticas, pero que nos explican lo que está sucediendo con gran éxito desde el punto de vista narrativo y compositivo, son los niños. Estos niños que están jugando con el agua que de forma magistral Cano ha pintado con unas breves pinceladas de blanco, ese agua que está rebosando del pozo para haber subido al niño, y que los pequeños pues juegan o ponen sus manos para ver cómo cae el agua sobre ellos. Y en esa misma línea pues observamos al perrito que merodeaba por ese lugar y que se acerca a beber del pozo. Les traigo unos detalles para ver esa pincelada absolutamente deshecha y suelta que se puede ver en la ropa de San Isidro, por ejemplo, y en el resto de detalles del cuadro, con la que Cano consideró oportuno presentarse ante la corte con este cuadro nada más llegar. San Isidro es un santo que desde el momento de su canonización recibe una mayor importancia que se plasma en las pinturas de la escuela madrileña, no solo por Alonso Cano, sino también por Giuseppe Leonardo o por Francisco Rizzi, en años anteriores y posteriores a la pintura de su cuadro. Aquí ven el que es también uno de los milagros más conocidos del santo, como es el momento en el que su amo, Juan de Vargas, tiene sed, y entonces es San Isidro, utilizando el que será su elemento iconográfico más característico, la aguijada, que es esa vara con la que podían azuzar a los bueyes para que arasen el campo. Toca el suelo y en ese momento brota agua de forma milagrosa para que tanto su amo como otros sirvientes beban. Aquí les traigo también un dibujo de la colección del Museo del Prado realizado por Giuseppe Leonardo, donde vemos esa misma idea del santo labrador que está llevando, en este caso él, sus bueyes. Y de acuerdo con la historia de San Isidro, su gran devoción le hacía no descuidar el trabajo, pero sí supeditarlo a los momentos de rezo y de oración, a pesar de lo cual su cosecha siempre era la más rica, ¿no? la más abundante de los labradores que trabajaban en el campo de Juan de Vargas. En el fondo vemos en este dibujo, cómo, de forma muy abocetada, cómo son los ángeles los que guían a los bueyes para que se continúe haciendo la labor mientras San Isidro rezaba. Y de acuerdo con otros aspectos que comentaremos más adelante, también les traigo una pintura de la colección del Museo del Prado, poco conocida, de escuela madrileña y probablemente de la década de los años 20, con anterioridad al patronazgo de la advocación de la Virgen de la Almudena, en la que aparece San Isidro postrado con su aguijada, rezando ante la Virgen de Atocha, que era la única patrona de Madrid con anterioridad a este progresivo interés de la corte hacia la Virgen de la Almudena. Aquí les pongo otros ejemplos donde pueden contemplar con una calidad pictórica inferior a la del genio de Alonso Cano, cómo el tipo iconográfico del milagro del pozo en la cultura madrileña se va progresivamente instaurando y repitiendo unos mismos esquemas por los cuales junto al pozo aparece San Isidro, Santa María de la Cabeza, el motivo popular del perro que se acerca a beber el agua y, a modo de testigo también, una o varias personas que se sorprenden en el momento en que iban a recoger el agua del pozo. Y en el caso de la pequeña pinturita de tono un poco más popular, en la que se ve también el milagro del pozo, con escenas secundarias de la vida del santo detrás, vemos que ya sí ellos están rezando directamente ante la Virgen de la Almudena, que es algo que cobrará importancia posteriormente.
También Francisco Rizzi, en una obra que por desgracia está perdida para la iglesia de San Andrés, pintó el Milagro del Pozo. Tienen aquí una imagen de la fototeca. El cuadro se perdió en la Guerra Civil, pero continúa en líneas generales la misma tipología y la misma estructura del milagro con el niño que sale del pozo, una serie de figuras que se sorprenden en torno al hecho, y en este caso la alusión probablemente a la intercesión divina a través de la advocación de la Almudena, con la representación de la antigua iglesia de la Almudena al fondo. Estaremos hablando de este edificio a lo largo de la conferencia y bueno, evidentemente me refiero a la antigua iglesia de la Almudena, que se encontraba en la confluencia de las calles Bailén y Calle Mayor, y que era un edificio de origen visigodo, medieval, que después recibió sucesivas reformas en tiempos de Felipe IV, pero que, como veremos, fue derruida en el siglo XIX, y parte de las obras que comentaremos pues, y que acompañaron al cuadro del Milagro del Pozo pueden verse hoy en la nueva catedral. Pero hoy, cuando vemos el cuadro en el Museo del Prado, lo vemos en unas condiciones excelentes y junto a otras obras de Alonso Cano que nos permiten tener idea de su producción, pero lo vemos desprovisto de un contexto más amplio, retablístico, en el que estuvo inserto, y que además ayuda a entender una serie de valores y significados más complejos en los que se relacionaba el cuadro con esculturas y otras obras. Hay dos fuentes fundamentales para aproximarnos al encargo. La primera es Jerónimo de Quintana, en su primera Historia de Madrid. En aquel momento, en 1629, la única patrona de la villa era la Virgen de Atocha, pero Jerónimo de Quintana habla de la Virgen de la Almudena, que gozaba ya de mucha devoción, y nos dice que fue por la voluntad de la reina, la primera esposa de Felipe IV, Isabel de Borbón, que con motivo del alumbramiento de la infanta Margarita en 1621 decidió ir a rezar ante la Virgen de la Almudena. El templo se encontraba muy próximo al Real Alcázar, lo cual también favoreció esa comunicación entre la corte y la iglesia de Santa María de la Almudena. Fue a rezar y por el buen resultado del parto, y sorprendida por la pequeñez y el poco desarrollo de la capilla donde se encontraba la Virgen, decidió que se pusiera en el altar mayor, lo cual efectivamente se hizo. Y después, a través de la historia de la Virgen de la Almudena de Juan de Veratasis, sabemos que en 1640 el cuadro ya estaba colocado, y él, el autor, Juan de Veratasis, nos informa de que fue la reina Isabel de Borbón quien a sus reales expensas costeó el retablo y la pintura del cuadro del Milagro del Pozo de Alonso Cano para colocar en el ático, en la parte superior del retablo. Sin embargo, a partir de los estudios de Javier Portús, nuestro jefe de conservación de pintura española del Barroco, y los posteriores trabajos de Juan María Cruz Llàvar, que fueron publicados en el Boletín del Museo del Prado en 2018, una revista que también cuenta con el apoyo de la Fundación de Amigos, a través de estos trabajos sabemos que en la realidad fue algo más compleja, y a la efectiva devoción que sentía la reina Isabel de Borbón con respecto a la Virgen de la Almudena, se sumaron intereses políticos en los que también habría que citar la ideología y la política que estaba llevando a cabo en esos años el conde duque de Olivares, y su influencia como valido y como primer ministro poderosísimo sobre Felipe IV. Cruz Llàvar publicó la documentación del dorado del retablo en el que se inserta el cuadro del Milagro del Pozo, y gracias a esta documentación notarial sabemos que en realidad fue Felipe IV, seguramente promovido por esa influencia política del conde duque y por la devoción de su primera esposa, quien hizo merced real, hizo una donación por valor de 4.000 ducados que se venían a sumar al dinero que también estaba poniendo la Villa de Madrid y también la recién creada Congregación de los Esclavos de la Almudena, con el apoyo popular, y con la suma de estas cantidades se construyó un retablo. Un retablo mayor al que hoy es difícil aproximarnos de forma fidedigna, pero tenemos por una parte la documentación del dorado en el que las cláusulas nos hablan de cómo era ese retablo, y por otra esta estampa que se conserva en la Biblioteca Nacional y que hay que hacer varias advertencias a la hora de acercarnos a ella. En primer lugar, como digo, no es fidedigna, no es una representación fidedigna del retablo,
por distintos motivos. Está realizada en un momento en el que el retablo ya había sufrido unas transformaciones y se le había incorporado un chapado en plata, labrada y repujada, que lo enriquecía materialmente, pero lo desvirtuaba desde el punto de vista de su estructura original. Y, por otra parte, tiene un carácter simbólico de reconocimiento del patrocinio y la protección regia sobre la Virgen de la Almudena y la Iglesia de Santa María. Aquí vemos a Carlos II arrodillado en actitud devota con su esposa y madre, y en la parte superior los medallones de los reyes con los que el proyecto avanzó, diríamos, en la generación anterior, con Felipe IV e Isabel de Borbón. Pero sí que podemos, en líneas generales, insertar las piezas que se conservan dentro del retablo. Tenemos, por una parte, el trono de plata que en aquellos años se encargó entre 1639 y 1640 al artífice Francisco de Nápoles Mudarra. Este trono de plata lo pueden ver hoy en día si acceden a la iglesia nueva de la Almudena, al lado del crucero, en el lado derecho, en el gran altar, sigue estando, tal y como lo pueden ver ahora, y la talla de la Virgen de la Almudena, que es una pieza de madera policromada que se encontraba en el cuerpo central del retablo, y que se tiende a relacionar, es una obra de en torno a 1500 del círculo de Sebastián de Almonacid o de Diego Copín de Holanda, artífices importantes del año 1500 aproximadamente, que trabajaban en el entorno de la cercana Toledo. Y por último, la pieza que nos interesa estaba en el ático del retablo, y es este Milagro del Pozo. Es importante verlo en este contexto porque permite establecer lecturas combinadas entre todas las obras. Si se fijan, San Isidro extiende su palma abierta hacia abajo, encontrándose en la parte alta del retablo, indicando que la talla, la imagen de la Almudena ha sido la intercesora del milagro. Y por otra parte, no se aprecia bien en el cuadro porque se ha hecho más, se ha diluido más esa parte, pero como pueden ver en el grabado hay un halo divino, está tocado por la gracia divina, y en la parte de arriba del retablo, que no era como vemos en esta estampa, había una tarjeta o medallón con la representación de Dios Padre, que propició, por intercesión de la Virgen de la Almudena, el milagro de San Isidro, del Pozo. Les traigo brevemente una comparación entre la imagen que vemos en la estampa y el cuadro en su estado actual, porque los autores han debatido bastante sobre la posibilidad de que en algún momento el cuadro pudiese haber sido recortado. Todos los cuadros tienen, en cierta medida, un cierto grado de recorte en sus extremos, como motivo de reenmarcados o porque han sufrido en los bordes en algún momento. Más difícil es saber cuánta tela podría haber a cada lado, pero no es probable que cambiase demasiado la estructura, porque, como digo, no es una estampa fidedigna y representa con cierta libertad y con más espacio en el centro, dándole un formato cuadrado, el milagro. Lo siguiente que quería comentarles es el contexto de creación. ¿Por qué Alonso Cano, en el momento en que llega a Madrid, modifica de forma tan transgresora, tan sustancial y tan inmediata su estilo con respecto a lo que llevaba haciendo en la etapa sevillana? Pues bien, el Madrid que encuentra en esos años y muchas de las claves que marcarán el devenir de la historia de la pintura madrileña y cortesana durante el siglo XVII son incomprensibles sin la figura de Tiziano, fundamentalmente por el coleccionismo regio. Carlos V en primer lugar y Felipe II después fueron ávidos coleccionistas de pintura veneciana y fundamentalmente de la pintura de Tiziano, a quien ven en este retrato del Museo del Prado. Y posteriormente, en el siglo XVII, Felipe IV, junto con otras fuentes de coleccionismo y con otras procedencias, lógicamente, como la pintura flamenca, pero fueron grandes coleccionistas de pintura veneciana, que, como ven en el Adán y Eva de Tiziano, se caracteriza por unos elementos particulares que lo diferencian del resto de la pintura italiana y europea, como son el predominio de los valores cromáticos, pictoricistas, la expresividad y la sensualidad técnica al servicio de los temas. Es decir, frente a la tradición romano-toscana, por decirlo de forma general, que se basaba en la contención, la corrección del dibujo, la pintura veneciana y Tiziano, sobre todo a medida que avanza su trayectoria, se caracteriza por una pincelada muy suelta, muy expresiva, que se dirige, como han dicho algunos autores, no tanto al intelecto como a las emociones, y sobre todo el predominio del color, un color intenso.
Pues en Madrid, una década antes de que llegara Alonso Cano, estaba llegando Rubens. Rubens, en su segundo viaje, entre 1628 y 1629, demostró un reconocimiento y una admiración pública para todo el ámbito cortesano que podía verlo hacia la figura de Tiziano, y lo copió, casi podríamos decir de forma compulsiva. Copió prácticamente todos los cuadros importantes de Tiziano en el año en el que estuvo en Madrid, y esto fue visto por Velázquez, pero fue visto también por todos aquellos pintores que tenían acceso a la corte. Como ha destacado David García Cueto en su dirección de un congreso sobre el copiado de obras en la colección real, y también nuestro director, Miguel Falomir, en participación en el mismo congreso, asistimos en este momento a una revalorización del copiado pictórico y también a un progresivo interés no solo por la copia de los motivos iconográficos de pintores que gozaban desde antes de prestigio, como era Tiziano, que nunca había perdido su condición de pintor a emular, porque se ennobleció a través del arte de la pintura y fue respetado por reyes, por príncipes y por el emperador Carlos V. Pero en esta época, y a partir de la estancia de Rubens, los artistas empiezan a interesarse en Madrid por la repetición de su complicada técnica, es decir, emular a Tiziano también desde el punto de vista expresivo y suelto de la pincelada. Como pueden ver aquí, una copia de Adán y Eva por Tiziano y Adán y Eva, según Tiziano, por Rubens. Por supuesto, en esta misma línea y en estos mismos años se están produciendo las mayores transformaciones en la pintura de Velázquez, que con motivo del viaje de Rubens toma la determinación de viajar a Italia, y su pintura cambia por completo. Los valores cromáticos adquieren un mayor protagonismo, su pincelada se va haciendo cada vez más suelta y además en este cuadro en concreto de La fragua de Vulcano, podríamos hablar también del cuadro de la túnica de José de Velázquez, pero en este caso concreto hay que tener en cuenta no solo el colorido, la caracterización de personajes que se relacionan gestualmente entre todos ellos en torno a un espacio vacío u ocupado por un elemento, en este caso un yunque, lo cual también puede entenderse como precedente de otros cuadros del momento y como precedente del Milagro del Pozo, con una serie de figuras que giran en torno a, en este caso, a un pozo, a un espacio central desocupado. Pero es que Velázquez, en la década de 1630, está realizando ya unas obras absolutamente de factura deshecha que, sin ninguna duda, impactaron sobre el ánimo de Alonso Cano, que sintió la necesidad de emular al artista, de seguir esta corriente que estaba tomando fuerza en Madrid y que además marcaba el paso el propio rey con su gusto avanzado, que hacía que todos los pintores que eran capaces se interesasen por este tipo de estilo. Aquí tenemos pues, el Marte de Velázquez, fantástico, de la Torre de la Parada, y los dos paisajes de hacia 1630 de la Villa Medici, donde asistimos a una soltura progresiva en el pincel de Velázquez. Pero es que también para los años 30 Velázquez ha representado ya algunas de sus aproximaciones más interesantes a los denominados bufones o gentes de placer. Sabemos que entre el año 1632 y 1633 personajes como Pablo de Valladolid y otros bufones están recibiendo nuevas mercedes, están recibiendo vestidos de terciopelo y están entrando en nómina en los papeles y están recibiendo pagos por parte del rey, coincidiendo con la inauguración de las obras del Buen Retiro y su dedicación a fiestas y celebraciones. Y Velázquez aquí, liberado de la etiqueta y del corsé que suponía la representación de personajes notables de la corte, se siente más libre y deshace todavía más la pincelada y muestra unas obras aún más expresivas y libres que no se parecían absolutamente en nada a lo que pudiese haber visto Alonso Cano en su etapa sevillana. Pero no es lo único que está sucediendo en Madrid en el momento en el que Alonso Cano llega a Madrid. Hay un pintor como Diego Polo el Menor que les traigo aquí porque es el artista que de forma más decidida está acercándose a la pintura de Tiziano en un momento que cada vez estamos en disposición de adelantar más desde el punto de vista cronológico. La producción de Diego Polo, desde que Alfonso Emilio Pérez Sánchez redescubrió su estilo a mediados en la segunda mitad del siglo XX, se ha reconocido como lo que es, como el seguidor de Tiziano más convencido de aquellos años, pero se tendía a fechar a mediados del siglo XVII.
XVII y, por tanto, con posterioridad a estas obras de Velázquez y de Alonso Cano que estamos examinando. Sin embargo, por diferentes descubrimientos en torno a su año de nacimiento en 1604, toda su producción se concentra en la década de 1630 y primerísimos años de 1640. Sabemos que en los primeros años 30 está en el monasterio del Escorial realizando pinturas en las que sigue al último Tiziano y su pincelada deshecha hasta el punto incluso de caer en la incorrección del dibujo y despreocuparse por la nitidez de los contornos. Después hace otras pinturas, basta ver La muerte de Abel para entender cómo las ambientaciones oscuras, dramáticas, el contenido emotivo y esa pincelada absolutamente expresiva están dominando la escena artística de Madrid en años muy tempranos. Estas pinturas no pueden ser posteriores a 1632-35, por tanto, como muy tarde, 3 años anteriores al Milagro del Pozo. Creo que es muy elocuente ver la flagelación de Cristo del Museo de Pontevedra junto al martirio de San Lorenzo de Tiziano en el monasterio del Escorial, para entender cómo estos artistas, que tenían un salvoconducto en un momento determinado por pertenecer a estirpes de pintores que eran alumnos de pintores del rey o pintores de cámara y tenían paso a las colecciones reales, cómo están emulando los personajes, las ropas deshechas y las espaldas musculosas y bueno, las líneas claves de la pintura del último Tiziano. Aquí otros paralelismos con influencias de Tiziano en Diego Polo, y su obra maestra es La recogida del maná. Esta obra, este pequeño paréntesis sobre Diego Polo, es porque este cuadro ha sido puesto en relación con el Milagro del Pozo, no desde luego desde el punto de vista temático, ni por la mayor presencia de desnudo en esta obra en concreto con respecto al Milagro de San Isidro, pero sí por la pincelada. Alfonso Emilio Pérez Sánchez, cuando dio a conocer la personalidad de Diego Polo y trató sobre este cuadro, consideraba que era una pintura de mediados de siglo que recuperaba algunas notas, por ejemplo, en el niño, que aparece en uno de los extremos, en los pequeños niños, recuperaba notas del Milagro del Pozo, lo cual era comprensible porque eran las cronologías que manejábamos entonces. Pero ahora que sabemos, por motivos biográficos e iconográficos, que este cuadro no puede ser más tardío del año 39, incluyo por prudencia el año 40, pero es probable que fuera incluso algo anterior, estamos entendiendo que estas pinturas se están haciendo de forma paralela, el Milagro del Pozo de San Isidro y estos cuadros absolutamente deudores de la colección real veneciana y de la pintura de Tiziano. Les pongo algunos ejemplos de los niños, detalles sacados de La recogida del maná y Un martirio de San Bartolomé de Diego Polo, por la relación que puede establecerse con los niños que pinta Alonso Cano en los mismos años, en el mismo año prácticamente, en el Milagro del Pozo. Los niños de Alonso Cano han sido definidos en algún momento de forma muy acertada como anticipo murillesco por su carácter popular, vestidos con telas populares, rasgadas, con pequeños harapos, y creo que es muy interesante verlos a la luz de lo que están haciendo otros artistas hoy en día que son prácticamente una sombra en el entorno madrileño. Aquí les traigo también cómo ambos artistas, Alonso Cano y Diego Polo, están haciendo esas combinaciones de fuerte colorido basado en lo que están viendo en los cuadros de la colección real, con unas gamas terrosas, oscuras, propias también de las preparaciones y del tipo de trabajo y de pintura que se está haciendo en la escuela madrileña, en este caso con una comparación entre el San Roque del Prado depositado en Burgos de Diego Polo y el cuadro que hoy nos ocupa. Y también es interesante ver cómo esa pincelada arrastrada y esa forma de pintar de forma expresiva y suelta perfiles de mujeres, en este caso la diosa Venus, que llora la muerte de Adonis en un cuadro de reciente adquisición por el Prado de Diego Polo, y los detalles de las mujeres que se acercan con el cántaro a recoger el agua en la pintura del Milagro del Pozo. Lo que es cierto es que Alonso Cano, en el momento en el que llega a Madrid y como resultado de su emulación del arte de Tiziano, del arte de Velázquez y de todos aquellos pintores, decide transformar su estilo, a mi modo de ver, para alinearse en un momento en el que él tenía la oportunidad de darse a conocer en un encargo público de primera magnitud, como era el retablo mayor de la iglesia de la Almudena, en línea, como digo, con la que era la vanguardia, el estilo más vanguardista de aquel momento. Con posterioridad a 1638 y la pintura del Milagro del Pozo, la obra de Cano
no vuelve a ser tan deshecha ni tan expresiva como es en el cuadro del Pozo, pero sí que incorpora ya todos los elementos propios de la colección real y de la pintura veneciana. Vemos aquí algunos cuadros, como el Noli Me Tangere de Alonso Cano, que se encuentra en el Museo de Budapest, y cómo en este caso él está haciendo una reelaboración personalísima del cuadro de Correggio, que a mediados de la década de 1640 ingresa en la colección real y que impacta profundamente, como podemos ver, en la pintura de Cano. Por una parte, reelabora la figura de la Magdalena, que aparece aquí vestida con un manto que tiene ese carácter escultórico que nos recuerda a su etapa sevillana, también ese aire de placidez, de estabilidad, de serenidad propia del Renacimiento que se ve en la figura de la mujer, y que combina con un paisaje absolutamente veneciano, de pincelada muy suelta y una gran variedad de tonalidades de verdes, y una rareza iconográfica como es la de aproximar la mano de Cristo a la cabeza de la Magdalena hasta el punto de tocarla. Alonso Cano en Madrid no solo es impactado y recibe todos estos estímulos de tipo técnico, sino que también tiene acceso a clientes, siempre en la órbita del conde duque de Olivares, y a temáticas que no había practicado con anterioridad. Les pongo simplemente una breve selección sobre la que no podemos detenernos demasiado, pero que es impensable fuera del entorno de comitencia que está encontrando Alonso Cano en Madrid. Tienen a un lado el descenso al limbo del LACMA, del Museo LACMA de Los Ángeles, la diosa Juno, que ingresó hace algunos años en las colecciones del Museo del Prado, el Baco de la Academia de San Fernando, o un desnudo de mujer que nos indica cómo Alonso Cano, en contacto con los desnudos de la colección real, amparado por un círculo de clientes privilegiados que podían tener este tipo de pinturas en un momento en el que no era algo accesible por el contexto devocional y moral de la España del siglo de oro, no era accesible para el común de las personas en Madrid o en España. Y estos desnudos que no se pueden explicar sin obras como la Venus del Espejo y las pinturas de Velázquez que está conociendo, su amigo. Pero las direcciones que toma Alonso Cano en su obra no son nunca únicas, no sigue un recorrido lineal, sino que tiene caminos de ida y vuelta. De la misma manera que en 1638 había considerado apropiado mostrarse en sociedad y ante los clientes y ante el rey como un pintor que asimila la pintura veneciana y el arte de Velázquez, cuando participa en la serie regia del Alcázar con un encargo para representar parejas, uno de ellos de los cuadros está cortado, parejas de reyes para la alcoba del rey en el Alcázar, que fue uno de los proyectos más importantes de aquellos años, del año 1641 en este caso. Alonso Cano regresa a esos conocimientos adquiridos durante su etapa sevillana y combina una paleta cromática clara, luminosa, con veladuras y un colorido intenso de origen veneciano, junto con la precisión del dibujo, el naturalismo en los rostros y el carácter volumétrico, casi escultórico, que le llevaban acompañando durante toda su carrera. Estas mismas ideas podrían servir para acercarnos al Cristo de la Humildad que se puede ver en la iglesia madrileña de San Ginés, donde vemos cómo esa contención en el dibujo, esa iluminación potente que marca con perfección la anatomía de Cristo, se combina en los planos más lejanos y en las figuras secundarias, a pesar de su importancia, con la pincelada más suelta y expresiva propia de los venecianos. Y para concluir con este breve repaso sobre las obras que Cano está haciendo con posterioridad al impacto que recibe en el momento de realizar el Milagro del Pozo en Madrid, podríamos detenernos en los cuadros que realiza para los retablos colaterales en la Catedral de la Magdalena de Getafe. En ellos vemos, tanto en el San José con el Niño, la Virgen, Santana con la Virgen o Santa Isabel con San Juanito, San Juan Bautista Niño, vemos cómo Alonso Cano ya aquí ha hecho una fusión de todas las influencias recibidas anteriormente. Tenemos esas figuras monumentales de gran talla y porte, de carácter escultórico, con unos pliegues muy marcados. Tenemos también ese colorido y esa expresividad de la pincelada y el naturalismo en los rostros, lo cual ya será una constante que desarrollará a lo largo de toda su carrera.
Otra cuestión importante a la hora de acercarnos a cualquier obra y también al milagro del Pozo es entender que las pinturas no son únicamente el resultado del momento en el que son ideadas y ejecutadas por un artista, sino que el tiempo que media entre la creación de una obra de arte y el momento en el que en el presente los cuadros se muestran ante nosotros son los avatares de la historia marcan profundamente la forma en que vemos los cuadros. Toda la historiografía posterior a la realización de la pintura del cuadro y hasta nuestros días se ha detenido en unas afirmaciones que hace el escritor Antonio Ponz en su Viaje de España, cuando se queja amargamente y critica de forma airada e incluso despectiva la intervención que realizó sobre el milagro del Pozo un pintor extranjero. Esta noticia, como digo, siempre ha despertado curiosidad y ha sido difícil aproximarse a la personalidad que podría encontrarse tras la figura de este pintor. Dice literalmente Antonio Ponz en su Viaje de España en 1776 que un extranjero tunante, que se decía limpiador y restaurador de pinturas, la refregó de tal manera, no hace muchos años, que quitándole la flor del colorido, la echó a perder. Es poético la forma en que lo dice, también dramático y probablemente exagerado, porque sabemos que el cuadro se encuentra en unas condiciones de conservación que tras las restauraciones modernas aseguran sus valores cromáticos y se pueden disfrutar en el museo. Pero es cierto que el cuadro fue intervenido y los historiadores han propuesto diferentes tesis. La primera, que quizás Antonio Ponz equivocaba el origen extranjero del pintor que intervino en el milagro del Pozo, porque Cristina Tarrero Alcón, que ha hecho una tesis doctoral muy interesante sobre la iglesia de la Almudena y su patrimonio artístico, pudo documentar en el archivo catedralicio de la Almudena una restauración del verano de 1762, en la que un español, Vicente Sánchez y Melgar, por 400 reales de vellón, intervino el cuadro del milagro del Pozo por encontrarse maltratado, a juicio de la fábrica de la Almudena. Posteriormente se ha pensado también en un artista de origen suizo que causó escándalo en la villa en los mismos años por unos repintes que de forma desacertada introdujo en el retablo mayor de San Pedro, en la iglesia parroquial de San Pedro de Madrid. Y me gustaría compartir con ustedes unas noticias inéditas en torno a la intervención a la que se refiere realmente Antonio Ponz. Bien, los libros de fábrica de la Iglesia de la Almudena, que se conservan repartidos actualmente entre el Archivo Histórico Diocesano de Madrid y el Archivo Histórico Nacional, que son extensos, son numerosos, recogen en unos pagos realizados el 12 de julio de 1759, por tanto, ligeramente antes de las manifestaciones de Ponz, el acuerdo y el pago entre el mayordomo de la Almudena, Antonio García de la Torre, y un Santiago Lupret. Santiago Lupret, de nación alemán y residente en la corte, que recibió 430 reales por la limpieza de todas las pinturas de la dicha parroquia de Santa María en la techumbre, lados, capilla, sacristía y demás sitios, y con a lo que asintió el señor cura. En definitiva, este Santiago Lupret, sobre el que todavía estamos investigando para identificar el personaje que se esconde tras este nombre, que seguramente es una castellanización de un pintor que seguramente procedía de la Alemania católica para tener libertad de movimiento y poder prosperar en Madrid en el siglo XVIII, intervino en las pinturas de la iglesia de la Almudena, a juicio de Ponz, de forma desacertada. Sabemos que poco antes se había llenado de andamios la iglesia para poder repintar o restaurar la totalidad de los cuadros del templo. El cuadro, posteriormente, aquí tienen una imagen donde aparece en la iglesia de la Almudena en el siglo XVIII. Sabemos, la iglesia fue restaurada en numerosas ocasiones y recibió una reforma muy importante por Ventura Rodríguez. En esta estampa, donde ven una vista más amplia de la ciudad, con el carruaje y la iglesia, vemos el altar mayor, donde todavía se encontraba el retablo con el milagro del Pozo.
y posteriormente sufrió una ruina progresiva que, por desgracia, y les muestro una imagen muy diferente, llevó a la desaparición del edificio. Aquí tienen una fotografía del mismo año de su derribo. La iglesia de la Almudena, sabemos que en el otoño de 1868 se celebró la última misa y fue clausurada. Todos sus bienes fueron en aquel momento trasladados al cercano convento de las Bernardas del Sacramento, que ven en la otra imagen, la fachada de su iglesia, que hoy en día es la Catedral de las Fuerzas Armadas, que todos conocerán. En los diferentes inventarios se ve cómo todas las obras de la Almudena fueron recogidas, registradas, convenientemente guardadas y trasladadas al convento del Sacramento. El problema fundamental que tuvo la iglesia de la Almudena es que entró en conflicto su colocación en un lugar de la calle Mayor en la que estrechaba enormemente el trazo de la calle Mayor en su encuentro con la calle Bailén, y distintos informes y distintos proyectos aconsejaban su demolición dentro de esta política del siglo XIX de ensanchar, abrir grandes espacios en una ciudad que todavía era, tenía monumentos que hoy valoraríamos mucho, pero que en aquel momento se consideraban no suficientemente monumentales y que aglomeraban y congestionaban mucho las calles que se querían abrir. En todo caso, en 1869 fue derribada, los bienes pasan al convento del Sacramento. Aquí tienen una imagen del estado en el que se encontraba el cuadro a través de una fotografía en la fototeca de Lipce, en el momento en el que estaba en el convento del Sacramento. El traslado del cuadro a las colecciones del Museo del Prado, que ven después en una fotografía con el lienzo ya restaurado, una fotografía de la segunda mitad del siglo XX, nos demuestra cómo en el momento en que el cuadro pasa al Museo del Prado, en el año 41, se aseguró su supervivencia, su restauración, la pervivencia de sus cualidades, de sus valores cromáticos que pueden ser disfrutados hoy en día. Y la pintura, desde entonces, ha formado parte de la colección, ha sido una obra clave de las colecciones del Museo del Prado, de las colecciones de pintura española y obra fundamental permanentemente expuesta como parte de las obras de Alonso Cano en la colección del Prado. Ven aquí una imagen de la Galería Central en el año 1977. Es una imagen peculiar donde los cuadros aparecen, el cuadro de Alonso Cano junto con el Triunfo de San Hermenegildo y otros cuadros de Francisco de Herrera el Mozo, el Triunfo de San Hermenegildo, clausurando, se sitúan en la galería central del museo, el acceso a la Sala Goya, donde estaría la familia de Carlos IV de Goya, que sabemos que entre finales de los años 70 y comienzos de los años 80 estuvo cerrada por distintas obras. Para terminar, les muestro algunas imágenes del montaje de la obra de Alonso Cano en la sala 17A, que todos conocerán, pero que les invito, si no es así, a que vayan a visitar. Se encuentra en un contexto museográfico en el que aparece acompañada por obras de muy reciente incorporación en la colección del Museo del Prado, como la diosa Juno, a la que hacíamos referencia antes, y también flanqueada por cuadros como La Virgen con el Niño en un paisaje y Cristo sostenido por un ángel, que son dos obras que Alonso Cano realizó con posterioridad al Milagro del Pozo, y en el que podemos apreciar cómo, tras la llegada a Madrid en 1638, la asimilación de las técnicas de la pintura veneciana, su adaptación a lo que consideró que era una línea de vanguardia tizianesca en la que varios pintores, además de Diego Velázquez, en la que estaban trabajando, dio como resultado esa progresiva evolución hacia estos cuadros posteriores que no se pueden comprender sin el acceso de Alonso Cano a las colecciones reales y al contexto de Madrid. Muchas gracias por su atención.